Hola, ¿cómo estás? Quiero darte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos eh, revisando parte del capítulo 8. Hicimos mención a algunos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Hicimos hincapié en varios puntos en relación con lo que estábamos presentando acerca, primeramente, de los dos reinos, el reino medo-persa, el reino griego, y luego hablamos sobre el cuerno pequeño en relación a dos miradas. Habíamos mencionado que por una primera parte la gran mayoría de los cristianos atribuye o considera que la profecía se cumple en la persona de Antíoco Epífanes. Nosotros también dijimos que muchas de las interpretaciones bíblicas, muchas de las profecías bíblicas tienen una doble interpretación. Eso queríamos dejar súper en claro. En segundo lugar, que dijimos que habían distintos tipos de anticristos, distintas miradas con respecto a lo que es la persona del anticristo. Y ya abiertamente hicimos menciones a otras interpretaciones, algunas interpretaciones historicistas en relación con la mirada escatológica y que atribuyen al imperio romano y otros al imperio religioso que se forma de la Roma, que decae la Roma imperial, la Roma pagana que le llaman algunos, a esta Roma cristianizada que se mezcla con el Estado y pasa a ser la religión católica. Dijimos que con mucho respeto no nos queríamos enfrascar en esa discusión y en ningún caso íbamos a mostrar desde esa perspectiva que nosotros consideráramos que es una iglesia a quien debemos atacar. Yo creo que todas las iglesias que imponen, y quise ser bien enfático en eso, toda aquella denominación, por más sana doctrina que quiere imponer su visión, su interpretación, cómo señala que el Espíritu Santo le habla a las iglesias y de esa manera lo que quiere imponer, hay que tener cuidado, porque no tiene el espíritu de Babilonia, tiene el espíritu del cuerno pequeño, tiene el espíritu del anticristo, porque en Cristo está la libertad. Entonces, en base a eso, nosotros queremos hablar acerca de la visión de Daniel, para terminar un poco la idea, como el final del cuerno pequeño, una mirada interpretativa, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que también seamos muy cuidadosos y respetuosos. Nosotros estamos abriendo un abanico de interpretaciones, pero lo principal que hemos dicho a través de la primera serie y también de esta segunda serie es que nosotros en Cristo Jesús es quien debemos interpretar las escrituras. Él es el verdadero exégeta, él es él es verdaderamente quien interpreta la escritura, quien interpreta la palabra. Nosotros muchas veces caemos en ese juego, caemos en ese error, y al final del tema se tergiversa y ponemos nosotros nuestra visión antes que Cristo. Y sacamos a Cristo del cristianismo. Es lo que pasa por lo general. O tergiversamos en la mirada de Cristo. Cuando Cristo viene a salvar, nosotros estamos interpretando otra cosa. Entonces queremos, primero que nada, pedir la dirección del Espíritu Santo para seguir hablando acerca de este tema. Seguir conversando sobre esta mirada y ampliar algunos elementos que aquí encontremos. Sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, como te dije, vamos a orar y acompáñame en esta oración. Así que vamos a continuar. Querido Señor, en primer lugar, queremos ser muy respetuosos con todas las personas, no queremos tildar a nadie, a ninguna iglesia, ya que cada vez que nosotros como cristianos nos quedamos en el primer lugar, pasamos de ser perseguidos a ser perseguidores. Y esto es una realidad que se repite siempre, es una constante a través de todos los siglos. Y en el pueblo de Dios, lamentablemente, se da demasiado.
Perdónanos, Señor, por tomar ese rol, esa forma de actuar, eh, una apologética y una defensa de la fe tan mal entendida, Señor, tan mal interpretada, tan mal vivida, que te pedimos perdón en primer lugar porque nosotros tenemos que tomar la actitud que tú tomaste, la humildad que tú tomaste y la humildad que los hombres santos tomaron, Señor. Aquellos que fueron soberbios tuvieron que cambiar, tuvieron que proceder al arrepentimiento, tuvieron que arrepentirse, incluso aquellos que pensando que estaban haciendo el bien, eh, después de darse cuenta de cómo habían actuado, algunos de ellos dijeron, no, no quiero vivir, como Elías, por ejemplo, después de dar muerte a los adoradores paganos, a los profetas de Baal, eh, por no tener claro quién eras tú, Señor, y no encontrarte en un silbido apacible, que después de eso sí lo pudo experimentar. Estaba viendo la muerte, a pesar de que tú habías acompañado todo su camino, a pesar de que el ángel de Jehová, tú mismo le diste el desayuno, un desayuno a la cama, por decirlo de una u otra manera. Te preocupaste de cada uno de los detalles de su vida. Sin embargo, cuando tenemos una visión tergiversada de quién eres tú, por más que creamos estar haciendo tu obra, Señor, tienes que llevarnos a la claridad. Y a ti te encontramos en la verdad, te encontramos en la persona de Jesucristo, te encontramos en que tú vienes a salvar y no a destruir y no a condenar, sino que has hecho todo para que nosotros tengamos la claridad de la salvación y que este mensaje también pueda llegar a todos de una manera correcta, de una manera sincera. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, habíamos mencionado algunas cosas para introducirnos, que la visión del capítulo 8 nos decía lo siguiente, que tenía mucha similitud con lo que aparecía tanto en los capítulos 2 como el capítulo 7, pero ya Babilonia quedó fuera de la representación y se empieza a hablar de los medo-persas hacia adelante, y principalmente se centra el tema en el cuerno pequeño, que es quebrantado, no por una mano humana. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, es una nueva forma de también poder dejar en claro que aquellos cristianos que ven solamente en Antíoco Epífanes, sabemos que fue derrotado por los macabeos, pero y creemos que el Señor también dirigió eso, pero no vemos ahí algo sobrenatural. Si bien es cierto, a lo mejor era un grupo pequeño de líderes que se atrevió, después de harto tiempo, les costó atreverse a hacer esta purificación del santuario, esta purificación del templo. Entonces el versículo 14, que es un versículo central en el capítulo, nos habla de purificación del santuario. Muchos grupos cristianos han entendido mal este tema de la purificación y de la restauración del santuario, porque ¿qué es restauración? ¿Qué es purificación? ¿De qué se trata la purificación? Algunos han puesto fechas de que ahí Cristo pasa a un lugar santo, al lugar santísimo, cuando eso ya Pablo lo vio, eh, lo vio de una manera clara, ¿no? Y lo vio en el cumplimiento de su tiempo, no lo vio a través de los siglos, a través de mucho tiempo. Entonces la purificación del santuario implica un cumplimiento de tiempo y un proceso de restauración, porque cuando el santuario se purifica, se van los pecados. Entonces yo no entiendo cómo algunos cristianos, algunas miradas interpretativas ponen la condenación en el santuario, cuando el santuario era un lugar de restauración, porque representaba todo lo que estaba ahí, representaba a Cristo. Y Cristo hacía la expiación. El día de la expiación, que se explica en Levítico 16, era un día de perdón. Era el día del perdón. Y qué mal que muchas veces
entendemos esto como el día de la condenación. O yo no, ahí es donde me pierdo con algunos hermanos cristianos y ahí vemos las cosas de manera distinta. Hasta 2300 tarde de mañana ha sido un tema muy complejo, que hay un grupo cristiano que lo toma por años literales, como día por año, una interpretación de día por año, y hay otro grupo que lo toma como día literal. Y esto ha sido una división en el mundo cristiano. Este periodo profético, algunos lo ponen en el periodo en que estaba Antíoco Epífanes y otros que lo ponen en un periodo de 1843-1844, tomando un decreto del rey persa Artajerjes. Te pido disculpas porque acá, obviamente cerca del campo también pasan gente vendiendo cosas y el ruido obviamente se va a dar. ¿Ya? Perdón por eso. Pero hay un grupo de cristianos que creyó que eso era la posibilidad, que Dios estaba mostrando cuál iba a ser el tiempo del fin, y hoy día le dieron una nueva mirada en relación con el tema del santuario, con un santuario celestial, cosa que nosotros vemos claramente que Cristo es el santuario, que Cristo es el santuario representativo en la tierra y Cristo es el santuario en el cielo, por eso no hay una necesidad de templo. Apocalipsis 21 es muy claro en eso, pero no me quiero quedar en eso porque no quiero entrar en ataque, solamente dejar muy en claro que el santuario es un lugar de purificación donde cada una de las cosas que estaba ahí representaba a Cristo, todos los símbolos representaba claramente a la obra de Jesucristo y principalmente el Cordero era lo más importante. Cristo mismo dice, se muestra como el santuario. ¿En qué sentido? Que él dice que él es el camino, la verdad y la vida, que eran las tres entradas, las tres espacios, las tres puertas, digamos, camino, verdad y vida, que eran tres lugares que ellos entendían claramente, los judíos en el contexto, de que era claridad eso. Hebreos 9 dice que ninguno de los servicios de Israel podía realizarse y que los adoradores que tenían que estar en Hebreos 9 eran meramente una ilustración de la obra de Jesucristo con un proceso salvífico, un proceso de purificación. Por eso yo no entiendo cómo algunos cristianos lo llevan hacia un plano de condenación. Es algo como inconsecuente, como que están diciendo algo, pero luego con esa mirada historicista vuelven a borrar el principio. Pero ya queremos entrar en el capítulo 9, vamos a introducirnos brevemente para dar una pincelada. Queríamos terminar con esta idea, que ya la habíamos repetido, pero el capítulo 9 es muy interesante porque Daniel 9 nos habla del Mesías príncipe. Daniel testifica claramente sobre el primer advenimiento de Jesucristo. Y esto es algo que nadie en la cristiandad podría decir que no es así. Como Daniel señala en este sentido la venida de Cristo, es otro de los mensajes que estaba ahí puesto. Daniel 9:22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En parte conocemos y en parte comprendemos. No se logra comprender plenamente, o Daniel no logra comprender toda esta idea, porque él en parte comprendía y en parte profetiza para que la gente tuviese una claridad en la primera venida de Cristo, y luego Juan, cuando revela verdaderamente quién es Jesús, iba a revelarse ya de manera más plena. Entonces,
Daniel señala la primera venida de Jesús y qué iba a suceder con la nación judía en el templo, principalmente después de Jesús. Eh, de una otra manera también dijimos que Daniel 9 es una confirmación de Daniel 8. Daniel 9 contiene lo que muchos creyentes consideran ser la profecía más sublime del Antiguo Testamento, una profecía mesiánica. Cristo Jesús, de una manera asombrosa, esta profecía no solo presentó el objetivo de la encarnación de Cristo, sino que también especificó cuándo se iba a dar y qué característica iba a tener de su ministerio terrenal. Vamos a ver algunos elementos que se ven tanto. Recuerda que habíamos visto Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, pero Daniel 9, el ángel Gabriel continúa la explicación. Ya habíamos dicho que en la visión simbólica, la explicación de la visión, de Daniel 8, Gabriel, uno de los ángeles más importantes, viene a explicar, ¿cierto? A darle la claridad. Cuando Daniel se enfermó y quedó ahí muy aterrorizado, le dice que primeramente le da un número, ¿verdad? Le da los tiempos. Daniel 13 y Daniel 8 en el versículo 13 y 14 habíamos visto esto. Y luego dice, enseña a este hombre la visión. Gabriel continuó con una explicación de las bestias y de los cuernos, pero cuando trató de explicar las 2300 tardes y mañanas, Daniel como que convaleció, así como se enfermó. Gabriel había cumplido parcialmente su cometido de explicar esto. En el fondo, Gabriel le da la explicación a Daniel de las 2300 tardes y mañana, y pasarían entonces a que el santuario iba a ser restaurado, una purificación del santuario. ¿Esto ocurrió en el tiempo antiguo de Epífanes? Sí. ¿Podría darse eso en términos simbólicos nuevamente? Sí, también. Otros lo ponen en otro lugar, tomando el tema de día por año. Respetamos la visión. Con mucho cariño respetamos esa interpretación. Ahora, ¿cuál sería esa mirada y por qué? ¿Y por qué tendría que ser en esa fecha? Algunos dicen que Cristo en esa fecha pasa del lugar santo al lugar santísimo, como dando a entender que el santuario del cielo es una copia o en realidad el santuario terrenal es una copia de un santuario del cielo, pero vuelvo a insistir, Cristo es el santuario. Lo tenemos que ver en Apocalipsis 21. Voy a leer algunos para dejar claro y entrar y no entrar tanto en esos detalles, en discusiones, porque no estamos aquí para discutir, pero sí vamos a decir claramente algunos puntos. Tengo dos versiones de la escritura. Dice: luego también vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. Oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el lugar de Dios está con los seres humanos. O sea, el santuario está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. El santuario está viviendo con ellos. ¿Quién está tabernaculizando con los seres humanos? Siempre ha estado la presencia de Dios con nosotros. ¿Y cómo ha sido? Por medio de Jesucristo. Porque nadie ha visto a Dios, sino que es Cristo quien le ha dado a conocer. Lo hemos dicho muchas veces. Y mira, voy a leer del capítulo 21, el verso 22. No vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Podemos discutir todo lo que queramos en relación con este tema, pero aquí dice: no vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Lo puedo leer en otra versión,
No para entrar en una discusión, porque dije no vamos a entrar en ese juego, pero lo voy a volver a leer. Dice, en ella, versículo 22, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Y acá la que habíamos leído en los primeros versículos, en el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Pero mira, es una persona. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Quién es el templo del cielo? ¿Un lugar? ¿Un tabernáculo? Dios mismo en la persona de Jesucristo que vivirá con ellos. Como digo, no voy a entrar en discusiones ni peleas con respecto a ese tema, pero es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura, y con respecto a eso no hay visión en el capítulo 9, así que Gabriel se está refiriendo claramente a la visión del capítulo 8, lo cual no había explicado completamente todavía. Estos dos capítulos están relacionados particularmente con los elementos del tiempo que se está implicando, para que tú lo puedas mirar. Haz una lectura personal, en relación con lo que el Señor está mostrando por medio de un mensajero como Gabriel. Los 7 7. Eso es muy importante. Los 7 7. Hay un dato que dijimos en la primera parte: el pueblo hebreo cada 70 años daba un año de misericordia y llevaba un periodo importante de no cumplirlo. Y el Señor, de una u otra manera, lo estaba reclamando para él. Así que cerca de 10 años más o menos ocurrieron entre Daniel 8 y la del capítulo 9, la mirada del capítulo 9. Todo ese tiempo pasado, todo lo que había ocurrido, desde todo lo que había vivido Daniel, ya en el imperio y en el cautivo babilónico, y se acercaba al periodo en que iba a cumplirse el tiempo de los 70 años. Esto hizo que Daniel se sintiera muy abrumado. Él había entendido que, de acuerdo al libro de Jeremías, la desolación de Jerusalén duraría los 70 años. Él logró entender eso. Y su preocupación era esa. Entonces, no me digan que él estaba preocupado por el final del tiempo. Él quería, su objetivo y su deseo en el corazón era que los judíos, los que eran el pueblo, se estaba por cumplir lo que había dicho y profetizado Jeremías. Él quería que el pueblo tuviera la libertad para volver a adorar y a reconstruir Jerusalén. Él no estaba preocupado de todas las señales y todo lo que iba a ocurrir al final del tiempo. Algunos podrían decir que no, pero vemos que eso es lo que nos está mostrando. Tanto Daniel, y vuelvo a repetir, tanto Daniel como Juan, su tema central era que el pueblo de Dios, en este caso de Daniel, su pueblo judío, y el pueblo de Dios para Juan era el nacimiento del cristianismo, los cristianos que estaban esparcidos por todos lados, y las iglesias que él le escribe, que representan a toda la completud de las iglesias
que habían, porque con esos 7 mensajes estaba hablándole a todas las iglesias que tenían las características que estaban ahí puestas. A ellos les interesaba el pueblo de Dios. Hoy día el pueblo de Dios está preocupado en las profecías de qué significa la bestia, qué es el anticristo, en qué ponemos el acento, si es esta iglesia, si es aquella, si es el papa o esto otro. Nos cuesta. Es una forma de chivo expiatorio para no hacernos cargos y no reconocer que todos tenemos una necesidad de Cristo. Cuando nos ponemos en ese lugar que no nos corresponde, estamos diciendo que Cristo no es necesario. Cristo ya cumplió su obra expiatoria. Y como el acento lo estamos poniendo en nosotros y en nuestra misión y en nuestro trabajo, siendo que Cristo ya hizo todo para que esto se cumpliera, nos estamos equivocando rotundamente. Yo sé que en tu iglesia o en otro lugar te dijeron muchas cosas, pero tú has sido llamado para que abran los ojos. El Nuevo Testamento da una visión clara porque muestra verdaderamente que Jesús es el Mesías. En el tiempo en que Jesús se bautiza por intermedio de Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo unge y desciende sobre él mismo en una forma de paloma. Eso lo puedes ver en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. ¿Cómo es? Ahí comienza el ministerio de Cristo. Empieza a desarrollarse todo lo que Cristo estaba mostrando. Cristo estaba comenzando un ministerio profético importante, que era mostrar quién era el Padre. Algunos discuten si fueron 3 años y medio de su ministerio, otros dicen que fueron 3 años, otros dicen que una de las Pascuas se repite, otros dicen que al momento que Jesús habló y citó a Isaías, dijo que él venía a mostrar el año agradable, entonces el ministerio de Cristo es un tiempo de 1 año, y entramos en esas discusiones. Lo importante es que Cristo vino a mostrar quién era el Padre. ¿Cuántos días estuvo Cristo mostrando quién es el Padre? Si hubiese sido un día y con eso hubiese bastado, bien. Si fueron 3 años y medio, 3 o 1 año el ministerio de Cristo, bien también. Pero no te entrampes y no impongas tus ideas a los demás. No le impongas tu visión a los demás, porque no tiene que ver con la salvación. No tiene que ver con lo que Cristo hizo. Presenta el ministerio de Cristo. ¿Cuántos días vivió su ministerio y cuál fue el objetivo? Es lo que importa. ¿Importa los días? Hay gente que discute por la cantidad de días, en el día que murió, esto, otro, y nadie está preocupado de la relevancia de lo que vino a hacer Cristo, que es mostrarnos al Padre. ¿Te das cuenta la discusión cuando Cristo no está presente en el cristianismo? Por otro lado, una de las explicaciones que señalan también es que ya la nación judía, de una otra manera, lo que quieren decir que la explicación de Gabriel no especifica un evento específico que marcaría el fin para los que interpretan que son 490 años, pero lo que especifica el versículo 24 es que eso sí sería un periodo de prueba para la nación judía con un tiempo complejo. Desafortunadamente, vemos que después del exilio, cuando volvió el pueblo de Israel, cayeron en un legalismo tan absurdo, cayeron ya en los periodos de Esdras y Nehemías, y empieza un periodo complejo, no solamente de la restauración de Israel, sino que de
imponer mandamientos sobre mandamientos, llegando a 613 mandatos por sobre los mandamientos para resguardar los mandamientos, para resguardar las 10 palabras. Así somos los seres humanos de absurdos. Así somos los seres humanos de complejos. ¿Cómo no nos damos cuenta que el Señor, a través de la libertad, a través del amor y a través de que Él quiere mostrarnos quién es, quiere transformar nuestras vidas? Pero nosotros somos tan tosudos, somos tan dueños de la verdad, que nos equivocamos rotundamente. El pueblo judío, en vez de haber aprendido, después de haber estado en manos de los babilónicos, en manos de los medo-persas, quedan en libertad, una libertad aparente, porque al momento de levantarse el imperio griego, llega a ser el imperio de la cultura. ¿Y sabes dónde iban a estudiar los rabinos? Los grandes pensadores judíos. ¿Dónde iban a aprender? ¿Dónde iban a interpretar la Torá? Una de las copias que llegó a Grecia fue la Septuaginta. Y los mismos judíos, principalmente los saduceos y una rama de los fariseos también, iban a interpretar las escrituras desde una visión griega. ¿Te das cuenta cómo de una u otra manera caemos en el juego y nos entrampamos solos y somos tan orgullosos de no darnos cuenta de que cuando no buscamos a Dios, Dios desaparece de nuestra visión porque nosotros dejamos de buscarle? Vamos a seguir mirando algunos puntos que se quedan atrás, pero ya entrando en los nuevos capítulos. Espero que hagas una lectura personal del capítulo 9 y que busques a Cristo. Lo importante de aquí es el Mesías príncipe. Algunos se entrampan con las fechas. Ojalá que el Espíritu del Señor te lleve a mirar quién es Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.